Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar la clase de hoy, que corresponde a la lección 16 del curso de la naturaleza del alma de Lucille Feder-Krantz. Volvemos a recordar un poco la metodología de este curso, de estas clases. En principio lo hemos denominado un curso de un grupo de estudio activo, porque lo que se sugiere es que cada estudiante previamente, se lea o estudie la lección varias veces y luego aquí en estas clases que damos, pues hago una síntesis de lo que creo que es más importante y también podemos solucionar dudas. Por eso es interesante que podáis leer previamente cada lección. Al final siempre de cada presentación pues está el enlace del cual os podéis descargar el libro en PDF. Bien, hoy vamos a hablar sobre esencialmente la naturaleza del quinto rayo. En esta lección 16 y en la 17, quizás un poco más práctica la 17, se habla sobre todo la importancia del quinto rayo de conocimiento o ciencia y de la importancia cada vez mayor que va a tener este quinto rayo y sobre todo el desarrollo de la ciencia. Como veremos en esta lección, gracias a la ciencia, los descubrimientos científicos a lo largo de los próximos años, lo cual está dentro del plan divino, pues la humanidad hará descubrimientos importantísimos que sobre todo tienen que ver con la existencia y la demostración de los planos sutiles y también del alma. Entonces, esta lección 16 lleva por título El quinto rayo y el desarrollo del plan divino en tiempo y espacio. Y como epígrafe lleva nuestra realidad, la de cada uno de nosotros y también a nivel de la humanidad, nuestra realidad como manifestación de nuestro estado de conciencia, la manifestación del plan divino en la próxima era y los detalles del trabajo a realizar, el quinto rayo como ecuación divina y la relación entre el tercer rayo y el quinto rayo. Bien. Comenzamos con el epígrafe de nuestra realidad como manifestación de nuestro estado interno de conciencia. Esta lección dice que si bien nuestra alma pues tiene los 7 atributos correspondientes o 7 cualidades en relación con los 7 rayos, los atributos del cuarto, quinto, sexto y séptimo rayo de armonía a través del conflicto, conocimiento concreto de ciencia, devoción o idealismo o magia u orden ceremonial, pues estos atributos correspondientes a estos rayos que se llaman de atributo, pues nos resultan más comprensibles, nos resultan más fáciles de entender que sobre todo los rayos de aspecto, que son los 3 primeros, de voluntad o poder, de sabiduría, amor-sabiduría y el tercero de inteligencia activa. Estos atributos construyen los correspondientes a los rayos 4, 5, 6 y 7, construyen los mundos visibles y los invisibles de una manera muy real para nosotros, que podemos comprender con mucha más facilidad que cuando hacemos referencia a los 3 rayos primeros de aspecto. Y
estos atributos pues son el fundamento mismo de nuestra civilización en la que vivimos y que también a nivel individual explican pues casi todos nuestros talentos y capacidades. Entonces, estas energías de los atributos, cuarto, rayo, quinto, sexto y séptimo, son las energías que subyacen en nuestro estado interno de conciencia y, de hecho, conforman nuestras experiencias externas. Todas nuestras experiencias no son más que una manifestación gráfica, en sustancia densa, de nuestro estado interno de conciencia. Así sea nuestro estado de conciencia, así tendremos las experiencias de nuestra vida, de la encarnación. Este estado de conciencia es la combinación de esas características, atributos, cualidades que en su totalidad constituyen al ser humano encarnado. Decimos que cuando esta combinación de cualidades, atributos, características está integrada en un foco, y este foco de la conciencia se identifica con las experiencias de los cuerpos, a esto le llamamos personalidad. Cuando este foco integrado o foco de conciencia se desapega de las experiencias de los cuerpos y se reidentifica, se vuelve a identificar como un punto focal dentro de la vida una, a esto lo llamamos el alma conscientemente encarnada. La conciencia entonces se dice que se identifica a sí misma como conciencia. No se identifica con los cuerpos ni con las experiencias y se da cuenta de que, aunque se ofrece a sí misma el alma para tener un efecto sobre los tres mundos inferiores, sobre la sustancia, sin embargo el alma es la creadora y no tiene nada que ver con su propia creación. Aquí os recuerdo una diapositiva que vimos en clases anteriores que dijimos que era importantísima y decía: los cuerpos son centros de experiencia. El alma es un centro de conciencia. Los cuerpos son centros de experiencia que ayudan a que el alma vaya ampliando su conciencia. Quien tiene las experiencias son los tres cuerpos, no es el alma. El alma no tiene experiencias. El alma solo tiene consciencia. Y esa conciencia se va ampliando gracias a las experiencias que le proporcionan los tres cuerpos inferiores. Por eso, fijaros que al final, en el tercer párrafo, dice: la conciencia, cuando se identifica a sí misma como conciencia y se da cuenta de que, aunque se ofrezca a sí misma el alma para tener un efecto sobre la sustancia de los tres mundos, físico, etérico, emocional y mental inferior, el alma se da cuenta de que es la creadora y de que no es su propia creación. A través de los procesos de desidentificación de los cuerpos, a través del proceso de desidentificación de las experiencias de los tres mundos y la reidentificación del alma con su propio ser, con su propia consciencia, el alma evoluciona desde su conciencia como alma hasta la conciencia superior a ella, que se le llama la conciencia crística, que es la conciencia de la multiplicidad enfocada en la unidad. El Padre, lo que llamamos Padre, es la conciencia del uno enfocada en los muchos, mientras que la personalidad no es consciente ni del uno, ni es consciente de los muchos,
y solamente es consciente de su propia ilusión, al que denominamos el yo o el ego inferior. Bien, ¿de qué es el alma consciente entonces? ¿Qué incluye la conciencia del alma que puede definirse como objetivos para el aspirante probacionista? Bien, ya lo vimos en la lección anterior cuando estudiamos el cuarto rayo de armonía, que el alma en su propio plano siempre es consciente de la vida de grupo, de la vida asrámica a la que pertenece, y de ahí su participación en el ashram. La lección anterior, la 15, fue una lección importante para entender más profundamente lo que es el ashram de un maestro, cuando hablamos de los ashrams de los maestros. Y vimos que el ashram es un estado de consciencia, no es un lugar, no es un sitio, es un estado de consciencia. Por tanto, el alma, en nuestro propio plano, es consciente de la vida de grupo, de lo que se llama la vida ashrámica grupal, y de ahí su participación en el ashram. Recordad, la iniciación es simplemente el descenso de la consciencia que tiene nuestra alma de su vida en el ashram, su vida ashrámica, y esa consciencia entonces desciende hasta el cerebro. Y entonces, a nivel cerebral, la personalidad es consciente de lo que vive su alma dentro del mundo de las almas, dentro del ashram, en el plano mental superior o plano causal. Su consciencia incluye la conciencia de su grupo, en una siempre creciente identificación, en una mayor identificación que cada vez incluye a más almas. Esto significa que la conciencia cerebral se convierte en un instrumento a través del cual la vida de grupo, la vida ashrámica, se expresa en servicio hacia sus hermanos, otros grupos de almas. Su servicio particular, el de nuestra alma, tiene que ver con su relación con el plan. Y esto está determinado, nuestro servicio al plan divino, está determinado por el tipo, fuerza y cualidad de nuestro potencial energético como almas. Es decir, nuestro servicio tiene que ver y está determinado con el rayo de nuestra alma. Por eso vimos dos lecciones en la que intentamos, a través del estudio de nuestra carta astrológica, acercarnos, a aproximarnos para encontrar cuál era el rayo de nuestra alma y también el rayo de la personalidad, así como los rayos de los tres cuerpos, mental, emocional y físico. Este equipo de los 5 rayos es el conocimiento que tenemos que adquirir algún día para ser un día discípulos aceptados conscientemente. Bien, la siguiente epígrafe dice: la manifestación del plan divino en la próxima era y detalles del trabajo a realizar. Aquí, en este epígrafe, da detalles muy concretos de lo que el plan divino tiene dispuesto para la próxima era de Acuario. Ahora lo veremos. ¿Cuál es el plan divino para la humanidad? Dice, lo hemos definido de muchas maneras. Hemos hablado de generalidades antes de lo específico, y esto ha sido necesario, porque recordad que siempre en el camino de la sabiduría vamos de lo universal a lo particular, pero cada persona debe interpretar el plan de acuerdo a su relación con él. Nuestra alma está relacionada con el plan divino, y a través de la personalidad es como tenemos que llevar a cabo nuestra pequeña parte de ese plan.
es lo que se llama el propósito del alma, el plan del alma para cada encarnación. En esta lección, sin embargo, dice el maestro, seremos algo más específicos y vamos a relacionar la generalidad del plan con este espacio y tiempo particular que vive la humanidad. Y dice, con este periodo cíclico de crecimiento. Ojo, dice que estamos viviendo un periodo cíclico que se da periódicamente y es un periodo de crecimiento. ¿De acuerdo? A pesar de las dificultades que puede pasar en estos momentos puntualmente la humanidad. El plan divino para la humanidad en este ciclo, dice, incluye el siguiente crecimiento y desarrollo. Primero, para la humanidad, incluye el desarrollo de la identificación a nivel individual como colectiva con la conciencia del alma. Y lo pone en primer lugar. Todos los seres humanos y la humanidad en general tiene que lograr la identificación en esta era de Acuario, tiene que lograr la identificación tanto individual como colectivamente con la conciencia del alma. Y esto no solo a nivel mental, sino a nivel experiencial. Y esta identificación con el alma, con la conciencia del alma, a través de pruebas concluyentes en diversos campos de la investigación científica de la existencia del alma, como el factor causante de la manifestación. De manera que en este proceso colectivo en el que la mayoría o una gran parte de la humanidad se va a identificar con el alma, en este proceso va a tener un rol fundamental la ciencia. Y esto está de acuerdo con lo que pues, Kumar nos ha enseñado y el tibetano a través de Alice Bailey, y tiene que ver con Urano, con las energías del planeta Urano, que rige la ciencia. Dice, esta prueba concluyente a través de la ciencia vendrá a través de descubrimientos psicológicos, descubrimientos de la psicología sobre la reencarnación, la vida después de la muerte y la entidad que encarna lo que llamamos el alma. Vendrá a través de la percepción, a través de instrumentos que inventará la ciencia de la red etérica, tanto a nivel individual como a nivel del planeta. Y el descubrimiento final del campo etérico de todo el universo. A través del contacto mediante instrumentos que la ciencia inventará y que harán que contactemos con el plano astral y los grupos de discípulos que trabajan en el plano astral. Se logrará esta experiencia de contacto con el alma a través de instrumentos científicos que también descubrirán que existen las formas de pensamiento dentro del plano mental y de las energías que se liberan en el mundo de los pensamientos y que se manifiestan aquí en el mundo físico denso. Y a través también de los datos recogidos mediante el contacto con el espacio exterior. Esto ya lo sabemos a través de Kumar, que el planeta Urano cada vez hará que el ser humano pues, se penetre cada vez más profundamente dentro del espacio fuera de la Tierra, y a través de esos datos también esto ayudará a este despertar del alma, a esa identificación tanto individual como colectiva con la conciencia del alma. De esta manera, la ciencia va a forzar una reevaluación completa
de todos los sistemas de pensamiento religioso y filosófico, y va a elevar a la humanidad, la ciencia, a un nivel de conciencia más elevado y la despertará de su aparente letargo. Luego, la realización por la conciencia de la mayoría de las personas de que el propósito de la vida en los tres mundos es el crecimiento y desarrollo del alma. Recordamos, estamos diciendo qué es lo que tiene previsto el plan divino para esta próxima era. Y el segundo punto es la realización en conciencia por la mayoría de las personas, de los seres humanos, de que el propósito de la vida en los tres mundos es el crecimiento y el desarrollo del alma. Y esto se va a hacer a través de un cambio de conciencia en la humanidad forzado por la ciencia. Y hará que la humanidad se eleve desde una polarización emocional a una polarización mental. De esto vamos hablando pues, muchas veces en las lecciones. Pero esto va a ocurrir a nivel de toda la humanidad gracias a la ciencia y a sus descubrimientos. Entonces, esta realización de la mayoría de la humanidad en el crecimiento y desarrollo del alma también se va a lograr por el esfuerzo intensivo de los discípulos probacionistas y aceptados para reeducar a la mayoría de las personas con nuevas ideas y ideales. Y luego la emergencia de las ruinas de una estructura desfasada de todas las religiones organizadas hacia la emergencia de una nueva religión mundial que no estará limitada por ninguna organización externa. Esta religión mundial brotará de los corazones y las mentes de la mayoría de las personas del mundo. Y por último, lo que tiene dispuesto el plan divino para la nueva era es el desarrollo de una nueva cultura y una nueva civilización creada con el objetivo de ayudar al desarrollo y crecimiento del aspecto conciencia del alma. ¿A través de qué? Pues del desarrollo de una ciencia nueva que surgirá, que la llama ocultología, quiere decir la ciencia del ocultismo, en términos científicos. Esta cultura y nueva civilización, pues, ayudará a la construcción de una nueva estructura económica, de una nueva economía, cuyo propósito será manifestar el crecimiento de la conciencia. Y esa economía invertirá todos los recursos naturales para el crecimiento espiritual de la humanidad, satisfaciendo la necesidad común donde quiera que se presente. A través de esa nueva cultura y civilización, a través de la creación de un nuevo sistema educativo, una nueva educación diseñada para ayudar al crecimiento del alma dentro del niño y así ayudarle a desarrollar el propósito de su alma desde su potencial a su expresión activa. A través también, esa cultura y civilización vendrá a través de el final de los sistemas políticos conocidos y el comienzo de un verdadero funcionamiento del nuevo grupo de servidores del mundo dentro del cuerpo de la humanidad. Y el avance de la medicina como ciencia de la regeneración celular y el rejuvenecimiento de la sustancia. Esto es muy interesante para las personas que trabajan en sanación, en terapias, porque la medicina de la nueva era va a trabajar especialmente en la ciencia de la regeneración celular. También en el rejuvenecimiento de la sustancia. Esto
hará que la humanidad viva muchos más años y que la ciencia médica logre regenerar con el paso del tiempo tejidos y órganos, cosa que hoy en día pues todavía no estamos en disposición de realizar. Bien, esto es simplemente un esbozo de algunos de los cambios que el plan divino reserva para la humanidad, dice el maestro, e indican claramente los campos de servicio en los que los probacionistas pueden entrar como parte de su propia actividad iniciática. Recordamos que el plan de nuestra alma, que es servir al plan divino en su manifestación en alguna de estas áreas que hemos nombrado, pues este compromiso y ese servicio forma parte de la iniciación en la que estamos inmersos. En función de nuestro nivel evolutivo como almas, en función de nuestro grado dentro del sendero de probación o del discípulo aceptado para otras almas más avanzadas, pues nuestro servicio forma parte también de nuestra propia actividad iniciática. A la luz de lo anterior, nos dice, considera lo que la humanidad tiene todavía que experimentar antes como parte de la iniciación de masas, porque ahora el objetivo no es la iniciación de grupos o de grupitos, sino la iniciación de el mayor número de seres humanos en el planeta. Dice, el impacto del quinto rayo a través de los diversos campos de la ciencia sobre la conciencia de la humanidad exigirá un esfuerzo de todos los probacionistas y discípulos. Es el día de la oportunidad para ellos, para estabilizar ese impacto del quinto rayo de la ciencia y apoyar un crecimiento progresivo, ordenado y constante. Este es el campo de servicio dictado por el plan divino. La pregunta fundamental es, ¿cómo me voy yo a relacionar con ese plan divino? El plan divino que los maestros conocen y sirven y que también conoce nuestra propia alma y con el cual está comprometido. Aquí en el siguiente epígrafe lo llama el quinto rayo como ecuación divina. Y habla de que el quinto rayo de ciencia y conocimiento concreto, dice, es esa energía que adecuadamente relaciona espíritu, conciencia y materia. Espíritu, alma y personalidad. Y las delimita en una manifestación aparente. Es decir, para que pueda venir a la existencia todo, se tiene que combinar, se tiene que relacionar el espíritu y la materia, como ya hemos visto en las lecciones iniciales, y fruto de esa relación entre el espíritu y la materia, el padre y la madre, nace el hijo, lo que es la conciencia. Pues el quinto rayo trabaja para que se relacionen espíritu, conciencia y materia dentro de un círculo de manifestación, un círculo en el que les permita manifestarse de una manera tangible, comprobable por los seres humanos. Por eso dice que en esta lección sobre el quinto rayo, dice, este rayo clarifica de alguna manera el plan divino para la humanidad y su relación con el mundo de los asuntos humanos. ¿Por qué? Porque lleva todo a la concretización, a la manifestación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vemos que la energía del quinto rayo de conocimiento concreto y ciencia se ocupa entonces del tiempo y el espacio. Esta energía del quinto rayo se ocupa del tiempo y
el espacio. Y dice, es la energía, el aspecto que concretiza la energía del tercer rayo de inteligencia activa. Esa energía que hace posible revestir una abstracción universal, que es el tercer rayo, con una sustancia mental concreta y así producir una forma de pensamiento específica, pero de una manera secuencial, como ahora veremos. El tercer rayo está relacionado con el quinto rayo, como ahora veremos a continuación. Esa abstracción de lo que tiene que ser manifestado, que eso es el tercer rayo de la actividad inteligente, de la inteligencia activa, esa abstracción se precipita de forma concreta en los mundos de sustancia de manera secuencial, ¿de acuerdo? Y la secuencia en la forma de manifestarse es lo que se crea y lo que llamamos tiempo y espacio. El tercer rayo es el aspecto constructor de formas, ¿de acuerdo? La sustancia de la inteligencia, el aspecto materia de la divinidad. El tercer rayo de inteligencia activa. Pero el quinto rayo es esa frecuencia de la inteligencia sustancial que produce la forma final, la concreta, la manifiesta, la densifica, que produce el quinto rayo, produce la forma final en su estructura externa, aquello que se precipita finalmente en la apariencia. Gracias también al tiempo. Aunque se entiende que este concepto es difícil de comprender, que el quinto rayo tiene que ver con el tiempo y el espacio, dice, es importante que reflexionemos sobre él. Es importante para nuestro desarrollo en este momento. Y ahora veremos por qué es importante que reflexionemos. Dice, trata de visualizar la idea en su sentido atemporal, una idea en su sentido intemporal, más allá del tiempo, precipitándose en esa frecuencia que produce su movimiento a través de una serie de formas definidas, creando de este modo la manifestación de su evolución en tiempo y espacio. Vamos a poner un ejemplo. Trata de visualizar la idea de un ser humano. Un ser humano como idea, como arquetipo dentro del plan divino, se tiene que manifestar en los mundos inferiores, en los mundos de la sustancia. Entonces, esa idea, con el paso del tiempo y de la evolución, va creando un movimiento a través de diferentes formas humanas que van evolucionando y finalmente crean la manifestación o la evolución de esa idea del ser humano, del prototipo humano en tiempo y espacio. Y esto lo podemos aplicar a cualquier idea. Cualquier idea, un arquetipo, pues imaginaros, por ejemplo, se me ocurre la idea arquetípica, la idea de una rueda que luego en su expresión o en su manifestación en tiempo y espacio, pues dará lugar esa única idea de la rueda, ese arquetipo de la rueda, dará lugar a millones y millones de ruedas diferentes, de formas diferentes, de materiales diferentes, ¿no?
y a través de esa serie de formas definidas de la rueda, en manifestación, en evolución a través del tiempo y el espacio, finalmente pues se consigue que se plasme finalmente, después de todo ese proceso evolutivo, pues permite que se manifieste el prototipo o la idea del plan divino de lo que es una rueda perfecta. Bien, dice, esta es la connotación del quinto rayo, tal como lo ve nuestra alma espiritual trascendente. Dice, entonces, su propósito o intención divina es producir esa ecuación, esa relación entre espíritu, conciencia y materia, espíritu, alma y personalidad, en un movimiento tal que tenga como resultado la evolución. Por tanto, repito, esa es la connotación del quinto rayo desde el punto de vista de nuestra alma. Es esa intención divina, ese propósito, para que en esa relación de espíritu, conciencia o alma y materia, pues se relacionen en un movimiento que tenga como resultado finalmente la propia evolución. De esta forma, dice, cada átomo de conciencia puede algún día, a través de ese proceso de evolución en tiempo y espacio, experimentar la totalidad. De este modo, la conciencia conoce no solamente en teoría, sino en la práctica, todo lo que es posible conocer desde el estado del ser más inferior al más sublime. ¿Y ahora qué significa a nivel práctico para el probacionista, para nosotros? Atrapados como estamos en la conciencia de la personalidad en tiempo y espacio. ¿Qué significa todo esto para nosotros? ¿Cuál es su parte práctica? Bueno, nosotros vamos viendo que a lo largo de las lecciones estamos aprendiendo el arte y la ciencia de la construcción de formas. Esas formas que tenemos que ir construyendo a nivel mental, emocional y finalmente físicas, se tienen que adecuar al plan divino. Entonces estamos hablando de magia blanca, si no hablamos de otra cosa. Entonces, el probacionista está aprendiendo el arte de la ciencia de la construcción de formas y tiene como tarea convertirse en un creador, en sentido creativo, más que en la construcción. Sabemos que el ser humano crea mediante su pensamiento, las emociones y finalmente la palabra, y los devas construyen. El hombre es un creador, el ser humano es un creador, y los devas construyen aquello que creamos nosotros, en todos los niveles. De toda esta relación entre el reino humano creador y el reino dévico constructor, hablaremos más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, dice, estamos aprendiendo el arte y la ciencia de la construcción de formas. Dice, una comprensión del quinto rayo de ciencia no solamente situará en la conciencia del mundo de las ideas, nos situará en el mundo de las ideas, en el mundo de los arquetipos, que está más allá de la frecuencia de la forma, sino que también le enseñará al probacionista cómo utilizar el tiempo y el espacio en beneficio del plan divino. Un iniciado superior, un maestro de sabiduría, es un maestro del tiempo y el espacio, en mayúsculas. Es un maestro del tiempo y el espacio.
Y los probacionistas estamos intentando aprender cómo utilizar ese tiempo y espacio en beneficio del plan divino. Sabiendo esto, el discípulo iniciado se mueve en sus propias manifestaciones dentro de los tres mundos del esfuerzo humano, dentro de los mundos mental inferior, emocional o astral y físico. Y no solo lo sitúa en el tiempo y el espacio, sino que también el discípulo aprende gradualmente a crear su propio tiempo y espacio. De este modo, domina la naturaleza de la forma y del aspecto constructor de formas. Domina la inteligencia sustancial, que es el polo negativo de la manifestación, lo que es la voluntad divina, el primer rayo. Esta inteligencia sustancial es la inteligencia activa o materia, que es el polo negativo, el tercer rayo del polo positivo, que es el primer rayo de voluntad o poder. Entonces, sabiendo esto, el discípulo iniciado se eleva por encima de ello como un alma conscientemente encarnada, para finalmente convertirse en un Cristo e ir hacia el Padre. Si recordáis, en la lección anterior definimos la frecuencia del cuarto rayo como sonido, el sonido que existe dentro de cada ser, dentro de todos los seres. Y el probacionista poco a poco va aprendiendo a escuchar ese sonido que es el verdadero nombre de cada ser viviente y de cada cosa. En esta lección dice, ¿cómo definiremos ahora la frecuencia del quinto rayo? ¿Qué se puede decir en este momento que le vuelva receptivo a una comprensión más profunda como un atributo del alma? ¿Cómo la podemos definir a esta frecuencia del quinto rayo? Y dice, solamente se puede afirmar que la frecuencia de esta energía del quinto rayo es la del movimiento. La del movimiento. Es el movimiento constante del alma que produce una imagen en movimiento, por así decirlo, de su crecimiento y evolución. Él o la probacionista que es también un candidato a la iniciación, intenta sentir ese movimiento de la vida, de los seres, antes de aprender a crear el tiempo. Primero se llega a sentir ese movimiento de la vida, de los seres, ese movimiento interno, y después somos capaces algún día de crear nuestro propio tiempo. Bien, acaba así la lección. Dice, el pensamiento simiente para el quinto rayo es estoy receptivo a ese movimiento, que es la característica del quinto rayo de ciencia y conocimiento, y estoy receptivo a ese movimiento hacia abajo, hacia la manifestación, y hacia afuera del alma, que produce su crecimiento, su evolución, hacia dentro y hacia arriba. Por tanto, es un pensamiento para reflexionar en torno a la lección que hemos explicado, y aunque esta lección resulta algo abstracta, ya hemos visto que dice que es recomendable que la reestudiemos, que la repasemos, y en la lección siguiente, en la número 17, veremos ya de una manera más práctica, pues, cómo influye y cómo nos influye, cómo trabaja en nosotros el quinto rayo. Aquí en esta diapositiva pues tenemos el enlace donde os podéis descargar, si todavía no lo habéis hecho, el curso, el libro La naturaleza del alma, de Lucille Feder-Krantz, y seguimos aconsejando el estudio previo de cada lección antes de cada clase, porque ya hemos dicho y repetido que esto es un grupo de estudio activo, aunque no se obliga a nadie. Y por último,
doy las gracias más sinceras a todas las personas que están trabajando dentro del VTT Basanta. Sin su ayuda, pues no sería posible la realización del mismo. Entonces, gracias a todas las personas que están colaborando pues, en el desarrollo de estas clases. Y ahora ya sí, dejamos de compartir la lección y ahora, pues, Rosa Pons va a coordinar las preguntas que tengáis o los aspectos que queráis que amplíe, y lo podéis hacer tanto por el chat como lo podéis hacer pues abriendo el micrófono, ¿de acuerdo? Como queráis, ¿de acuerdo? Bueno, pues estoy a vuestra disposición para las dudas o preguntas o ampliaciones que queráis hacer. Buenas tardes a todas y a todos. Os he abierto ya los micros para que podáis hacer las preguntas, quienes las queráis hacer en directo, y a los que quieran escribir en el chat me las escribís y yo se las haré a Valentín. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En el apartado que dices de la identificación tanto individual como colectiva de la conciencia de masas con el alma a través tal, dice a través de la recogida de datos con el contacto con el espacio exterior. ¿Qué espacio es este? Bueno, esa toma de conciencia de la humanidad, de que somos un alma y que utilizamos un triple vehículo, un triple instrumento para manifestar el plan del alma y llevar así a cabo el plan divino y manifestar el reino de Dios en la tierra. Uno de esos aspectos que está dentro del campo científico es la recogida de datos del espacio exterior. Entiendo que la recogida de datos del espacio exterior es doble. Por una parte, todos los datos que vamos recogiendo a nivel de los avances científicos de las naves nuestras que surgen, ¿no?, y que despegan de nuestro planeta hacia la exploración de nuevos mundos, como la Luna o otros planetas, y dentro de poco será Marte, así como también la recogida de datos, evidentemente, de seres de otros sistemas extraplanetarios. De manera que en esa recogida de datos entran nuestros propios datos de nuestras propias naves que recogen en sus viajes en el espacio dentro de nuestro mundo más cercano, no digo en el sistema solar, pero también ahí esos datos, todos esos datos que estamos recogiendo y cada vez van a ser más argumentados, pues de todas las experiencias que tienen relación con los seres de otros sistemas fuera de nuestro planeta. De acuerdo. Gracias. Habréis visto la importancia extraordinaria que va a tener el desarrollo de la ciencia en esta
en esta nueva era. Los descubrimientos científicos que va a realizar la ciencia, algunos pues serán fallidos debido a nuestra propia ignorancia o nuestra propia visión limitada, ¿eh? Pero habrá otros descubrimientos científicos que van a estar en sintonía con el plan divino. Y van a ser justamente todos esos descubrimientos científicos los que van a hacer que la ciencia se adentre dentro de los mundos sutiles, no solo el mundo etérico, descubriendo el cuerpo etérico y la red etérica humana, sino también la red etérica del planeta. También se va a adentrar la ciencia en descubrimientos, va a hacer descubrimientos que permitirán a los seres humanos, como dice el tibetano, trascender en esta era de Acuario el miedo a la muerte, porque se sabrá que el ser humano es mucho más allá que el cuerpo físico y que el cuerpo etérico. Por tanto, habrá comunicación con el plano astral. Se descubrirán instrumentos a través del sonido y también de la visión que hará que podamos contactar con el plano astral. Ya están trabajando grupos de discípulos en el plano astral en esta línea. Y también más adelante también la ciencia descubrirá, también descubrirá el mundo de los pensamientos y cómo influyen finalmente en el mundo físico. Hoy en día estamos dando los primeros pasos cuando hablamos de la física cuántica. Y la física cuántica ya afirma categóricamente que el mundo del pensamiento, el mundo del observador, el mundo de la conciencia influye radicalmente en lo que se manifiesta en el mundo físico. Por tanto, todos estos avances y descubrimientos científicos se van a realizar gracias a la energía de Urano, como sabéis. Y gracias también a esta energía y la ciencia es como la humanidad va a dar un salto de gigante en esta nueva era, trascendiendo primero el miedo ancestral a la muerte. Dice el tibetano en uno de sus libros que estuvo a punto Thomas Edison a principios del siglo XX de inventar un aparato capaz de comunicarnos y ver el plano astral. Pero la humanidad no estaba preparada. Por tanto, cuando la humanidad no está preparada, entonces la jerarquía actúa para que esos descubrimientos se hagan en el momento y lugar en el que la humanidad está preparada. No estaba preparada en el siglo XX, pero a partir de ahora, en el siglo XXI, está ya siendo preparada para muchos descubrimientos y avances que ayudarán a tomar conciencia plenamente a gran parte de la humanidad de que somos un hijo y una hija de Dios, un ser divino, un ser eterno, y que temporalmente nos creamos una triple máquina, un triple instrumento que llamamos personalidad. Y esto va a tener también consecuencias directas sobre la salud humana. En el momento que se descubra que nuestro verdadero cuerpo no es el físico, sino que nuestro verdadero cuerpo denso, sustancial, es el cuerpo etérico, cada vez la ciencia médica pondrá cada vez más énfasis dentro de ese cuerpo etérico, con lo cual muchas enfermedades que tenemos hoy en día desaparecerán con el tiempo. Bien, lo que tenemos por delante es un futuro
asombroso, un futuro milagroso, y el desarrollo del plan divino que tiene por delante para la humanidad es un futuro extraordinario. Fijaros, en una diapositiva de esta clase decía, estamos en un momento cíclico de expansión. Yo me gustaría decir algo, si os parece. Sí. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, Valentín. Bueno, sobre esta lección me encanta, porque pone en manifiesto todo esto que has dicho, que todo el tema este de la ciencia, ¿no? Toda esta coordinación ciencia, espíritu, materia. Creo que ya hay muchas técnicas o muchas cosas que hoy en día manifiestan esta tendencia de la época de Acuario, porque ya hay, sobre todo en el tema de sanación holística, se entra mucho en lo que es la terapia vibracional o por la intención, ¿no? Cada día me doy cuenta más que lo que hacemos es focalizar un tipo de energía y esa es la que sana, ¿no? Actualmente se hace con la intención, con cristales, con aromaterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas, pero ya están ahí. Lo que pasa es que no están reconocidas por la ciencia. O tal vez hay aspectos de la ciencia que las reconoce, pero no en el 100%. Es decir, ya hay un pie o un movimiento en ese sentido, y estoy de acuerdo en que esto va a ser una espiral ascendente enorme en los próximos años, a medida, sobre todo, que la humanidad se vaya poniendo de acuerdo en que tenemos que evolucionar. Ya no como en crecimiento de materia, sino como en crecimiento, como dice aquí, de almas, de grupo, ¿no? Porque está claro es que somos miles y miles de millones de habitantes en el planeta Tierra, y sin entrar en ideas catastrofistas, evidentemente tiene que haber una evolución cualitativa y cuantitativa de todo lo que conocemos como sistema energético, de alimentación, etcétera, etcétera. Sobre todo yo confío en que el tema energético es algo que tiene que dar un salto cuántico tarde o temprano. Yo creo que más bien temprano que tarde, porque fijaros que los sistemas que tenemos de energía para mí son obsoletos. O sea, estamos hablando lo que es el reparto de energía a través de canalizaciones, sean de gas, podríamos considerar el agua, bueno, el agua, no voy a entrar en ese tema, la electricidad, el teléfono. Y, por ejemplo, el teléfono es una evolución mágica, ¿no? Que ahora tengamos todos un celular y no necesitamos cables, ¿no? Yo creo que los tiros van a ir, no sé cómo se va a desarrollar el tema energético. Lo que sí que está claro es que para mí va a dar un salto cuántico, o es mejor dicho, creo que tiene que dar un salto cuántico para que evolucionemos como humanidad. O sea, y ese salto cuántico va también en función de nuestra conciencia. Porque como has dicho muy bien antes, o ha salido ahí que se creará una religión única en todo el mundo a través de las conciencias de las personas. Es decir, no solo eso, sino todo lo que se tenga que crear se crea a través de nuestra conciencia. Cuantas más personas crean en algo, más fácilmente se va a crear ese algo. Y de ahí que sea necesaria una cierta unión, una cierta equidad de pensamientos. Y eso es precisamente lo que están evitando las otras fuerzas, ¿no? Por no entrar en más detalles. No, o sea, que no haya un pensamiento común en la humanidad, porque eso crea. Pero eso yo creo que es lo que se va a dar. Ese pensamiento común para tener todos un mejor futuro y sin tener que, ¿cómo decir yo? Sin tener que luchar tanto, ¿no? Me viene a mí la imagen del Edén, ¿no? Antes de que cogieran la manzana, ¿no? Que más que un símbolo de coger la manzana, esto salió el otro día, como comentamos también en otro taller que hacía, que para mí el símbolo de la manzana es que queremos mucha materia. Es hora tal vez de devolver la manzana al árbol y volver al Edén donde lo tenemos todo hecho y no necesitamos sufrir tanto para atender nuestras necesidades. Bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias. Sí, Reyes, tienes razón. Hoy en día la medicina más avanzada es la medicina que se llama vibracional, que es una serie de agrupación de medicinas energéticas, y el salto cuántico lo dará esta medicina vibracional cuando la ciencia sea capaz, mediante instrumentos, de demostrar científicamente
palpablemente lo que la medicina vibracional está diciendo, o la medicina cuántica. Ese es el papel fundamental que va a adoptar la ciencia, que a través de la invención de instrumentos como se ha inventado el móvil o se ha inventado las naves espaciales, pues a través de determinados aparatos pues se llegará a demostrar científicamente, sin lugar a dudas, pues que la curación es posible a través de esa medicina energética o medicina vibracional. Ese es el siguiente paso. Entonces, hoy en día las medicinas vibracionales pues todavía no tienen ese desarrollo de los instrumentos científicos, pero esto va a llegar, porque esto está en el plan. Lo que hemos visto hoy es lo que los maestros nos han revelado a través de Lucille Cederkrans. Lo que hoy hemos visto es lo que está, digamos, dentro del plan divino. Y esto va a llegar sí o sí. Nosotros, pues podemos favorecer que esto llegue lo antes posible o que llegue lo más tarde posible. Porque somos libres, la humanidad es libre con nuestra propia conciencia. Así que es una lección sobre todo pues para reflexionar y para pensar, porque también ofrece de manera práctica aquellas áreas en las que se necesita nuestro apoyo, nuestro servicio. Por eso dice que intentemos encontrar sobre todo cuál es nuestra área de trabajo y de servicio dentro del plan divino. Y por eso nos da esta información mucho más concreta gracias a la actividad del quinto rayo, que lo que hace es concretar y manifestar de manera palpable el plan divino. Valentín. ¿Sí? Solo una cosa más, perdonad. Ah. Y otra cosa que me ha gustado mucho es había un punto que hablaba de la conexión con las civilizaciones exteriores. Es decir, que alucino de que este texto ya hable de eso, ¿no? Es decir, es como en lo que se habla, ¿no? Vamos a contactar con los extraterrestres, ¿no? Al menos ha habido un punto ahí que parecía que decía eso. Que yo creo que se va a dar eso a medida que también evolucionemos, de contactar con otras civilizaciones que nos van a aportar pues, beneficios a nivel de muchas cosas. Ya está. Gracias. A medida que nuestra conciencia también vaya aumentando. He visto una pregunta. Sí. Bueno, Isabel pregunta si la ciencia confirmará todo lo que han dicho los maestros de sabiduría. Todo no, una parte. No pensemos que en esta época de Acuario, en esta era, que son 2160 años, pues la ciencia va a confirmar todo lo que los maestros saben. Nos queda mucha evolución por delante, muchísima evolución por delante. Recordad, estamos en la quinta raza, la indoeuropea, en la quinta subraza, y faltan subrazas, la sexta y la séptima. Luego tenemos por delante la sexta raza y luego la séptima raza. Todavía nos queda mucha evolución por delante, mucha evolución. Pero sí que se van a hacer grandes avances que van a ayudar a esa ampliación de la conciencia humana, que va a hacer que muchas de las cosas que hoy en día pues, damos por sentado, pues todo eso cambie radicalmente. Valentín. Sí. El maestro o en otros sitios se habla más de los sistemas económicos y políticos. Has hablado de que a nivel político parece ser que se van a organizar mucho más desde el punto de vista de los grupos de servidores del mundo. Exacto. ¿Se habla más de esto en algún sitio? ¿O más adelante en el libro? De esto no sé. Vamos a ver, lo que está aquí es desarrollado en esta lección como el desarrollo del plan divino para la nueva era, no se habla
en profundidad en otras partes del curso, no se habla. Sin embargo, en los libros de Alice Bailey sí que se habla con bastante más profundidad cuando habla el tibetano de los 10 grupos simientes de la nueva era. Los 10 grupos simientes de la nueva era, de los que habla el tibetano, pues en el Discipulado en la Nueva Era, en los 2 tomos, o habla en más libros, podéis hacer una búsqueda en los libros del tibetano, y entonces, o por internet. Entonces, en estos grupos simientes de la nueva era, sí que se da, el tibetano da información más específica de hacia dónde irán pues estos desarrollos y estos trabajos del nuevo grupo de servidores del mundo que va a trabajar en estos 10 grupos simientes. Es su manera de organizarse. ¿De acuerdo? Entonces, yo recomiendo encarecidamente que tengáis, existe un PDF, yo creo que todo el mundo lo sabe, existe un PDF que hicimos en nuestro grupo que agrupa todos los libros del tibetano. Entonces, cuando haces tú una búsqueda y pones grupos simientes, pues ahí te mira dónde aparece estas frases o estas palabras y dónde aparecen en los 25 libros de Alice Bailey. Entonces es una manera de encontrar y hacer recopilaciones sobre temas específicos. Y sobre... perdona. No, dime. ¿Y sobre el sistema económico? Sí. También bueno, hay información. También. Claro, hay un grupo simiente, claro, un grupo de simiente que va a trabajar la economía, y hoy en día se están dando los primeros pasos en lo que se llama, en esa dirección, cuando se habla de la economía del bien común. Como hay educadores que están trabajando dentro del grupo simiente de la educación, de la que habla el tibetano, cuando se hace referencia a la nueva educación o la educación holística. Ya. Es que el tema de la educación parece que ya hay mucha gente puesta en ello y tal, ¿no? Pero en el tema político, y bueno, en el de la economía del bien común también hay muchos grupos trabajando y muchas propuestas. Pero en el tema político es que nadie sabe ni se le puede ocurrir cómo se puede organizar la nueva era. Ya no digo el desarrollo total con estos 2160 años que tenemos por delante, no. Me refiero a las bases, ¿no? A cómo salir de esta estructura tan cerrada, tan hermética, tan enquilosada de los grupos políticos que tenemos, ¿no? Sí. Mira, repito la frase que pone el maestro Rakoczy. Dice: vamos hacia el plan divino tiene dispuesta una nueva cultura y una nueva civilización creada con el objetivo de ayudar al crecimiento del alma humana. Y dice, a través de el final de los regímenes políticos del planeta y el principio de un verdadero funcionamiento del nuevo grupo de servidores del mundo dentro del cuerpo de la humanidad. Me refiero que lo que tenemos ahora, eso ya está finiquitado. Eso va hacia su disolución. Y aquí una parte del malestar que hay en numerosos países, porque la gente está ya cansada de que los traten como borregos, ¿no? Y la gente, como empieza ya a pensar y a polarizarse un poco mentalmente, pues la gente quiere que se escuche su opinión. Y cada vez vamos a tener una opinión pública más iluminada y más esclarecida. Y esto es lo que habla el tibetano. Y este movimiento, gracias a la educación universal que hemos logrado, que cualquier niño o niña en cualquier parte del mundo en general pues tenga acceso a una educación universal, pues entonces gracias
a esa polarización mental que va teniendo cada vez más parte de la humanidad, pues eso hará que cada vez haya más personas en todos los países del mundo, pues que sientan que no son libres y que son tratados como niños o como borregos. Yeah. Con lo cual, eso va a cambiar. Va a cambiar. Sí, sí. ¿Puedo decir algo? Sí, Luis. Sí. No, yo cuando te oía, estoy convencido de que la ciencia es capaz de llegar a conclusiones que, por otra parte, con nuestro estado de creencias, siempre es factible demostrar lo que es verdad, ¿no? El milagro para mí es que se acepte esa verdad, porque habitualmente o con mucha frecuencia los grandes avances científicos han sido mutilados por los intereses de la humanidad. Por lo tanto, a mí, para hacer conciliar esa indudable realidad en el largo plazo con el momento actual, que parece que va en el sentido contrario de todas tus palabras, me queda la curiosidad de cómo se rompe ese proceso de alineación colectiva, de aborregamiento social a escala planetaria, con esta otra cosa tan esperanzadora, que me la creo, estoy convencido, pero no sé qué cantidad de sufrimiento va a tener que pasar la humanidad en su conjunto para que se rompa ese hábito negacionista en el sentido más duro del término, que es negar la verdad y negar los avances científicos que se han podido producir y se producirán en el futuro. Es decir, la verdadera revolución es el cambio de conciencia que acepte el proceso evolutivo en conciencia y, por lo tanto, el acompañamiento del conocimiento, ¿no? Ese nudo, y sin dudar de nada de lo que has expuesto, ¿cómo iba yo a dudar del plan divino, de su posible materialización o manifestación? Me queda esa duda que me gustaría ver si puedes darnos alguna pincelada de qué tiene que suceder para que la humanidad acepte lo que habitualmente ha venido negando, o por lo menos tapando, o cercenando, o combatiendo, porque los intereses económicos, que a nadie se nos escapan, han sido el motor, la deriva materialista de la humanidad del planeta ha ido por un camino que va en contra, por supuesto, del florecimiento y la llegada de ese plan divino, ¿no? Ese proceso, ¿nos puedes dar alguna pincelada? Es por comprarme un casco. Ahora que están baratos. Mira, Luis, la jerarquía que conoce y controla el espacio y el tiempo, lo que hoy hemos explicado en esta lección, ellos conocen el plan divino y trabajan continuamente para su manifestación. Entonces, dentro de la propia humanidad están naciendo hombres y mujeres que trabajan dentro del campo de la ciencia y que forman parte de ese nuevo grupo de servidores del mundo, que son almas que tienen ya otra consciencia, Con lo cual, a pesar de lo que tú has dicho, que es correcto, cada vez van a nacer cada vez más almas, y están naciendo, que forman parte de ese gran grupo de almas que las están enviando a torrentes, ¿no?, a encarnar para manifestar la nueva civilización, ¿no?, de la era de Acuario. Entonces, dentro del plan divino también está ese proceso de encarnación de almas capaces de llevar adelante esos descubrimientos científicos. Y ya están ahí, ¿entiendes? Entonces, bueno, hay que tener fe y esperanza, ¿no?, en que
bueno, todo eso va a ir llegando y lo importante es saber pues, dónde tiene que estar cada uno y cuál es nuestro próximo paso a dar. Entonces, las experiencias que puede tener la humanidad en un ciclo corto de 10, 15, 20 o 30 años, comparado con los grandes ciclos de evolución humana, pues no son nada, no son nada. Has nombrado cierta cosa, ¿no? De esas fuerzas pues, que se encargan del materialismo, y lo que nos dice el tibetano, nos dice, mira, las fuerzas del materialismo, vosotros no tenéis nada que ni hacer con ellas, no tenéis ni que pensar en ellas, ni esto es trabajo de la jerarquía. Entonces, ahí sí que nos dan un consejo muy práctico. Nos dicen, olvidaros de las fuerzas del materialismo, olvidaros. Eso es un trabajo de la jerarquía. Nuestro, olvídate. Entonces, nuestro trabajo es pues, el día a día. El día a día, a través de nuestro ejemplo, en nuestra familia, en nuestro grupo, con nuestros vecinos, en la sociedad, y intentar ser cada vez mejores ejemplos de personas, sencillamente de ser seres humanos e íntegros. Ya no de seres espirituales, de seres humanos íntegros, que ya es mucho. Entonces, a través de ese ejemplo es como también pues, se va transformando la sociedad. Así que hay que tener confianza en que, bueno, después de algunos años de crecimiento, de dificultades, pues irán llegando todas esas cosas que están previstas dentro del plan divino. Acordaros, dice el maestro Rakoczy, estamos en un ciclo de expansión y de crecimiento espiritual. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Ahora uno de los temas, en el momento en que vivimos, uno de los temas más importantes es precisamente poder atender a los casos de los niños altamente sensibles a nivel psicológico. Es decir, las consultas de psicólogos se están llenando de padres, de papás, que tienen niños que no saben qué hacer con ellos porque son altamente sensibles. Si son padres algo conscientes, ya no digo de un nivel de conciencia espiritual elevado, sino inteligentemente conscientes o emocionalmente inteligentes, llevan a sus niños para que los vean los psicólogos. Claro, si el psicólogo no es espiritual, pero sabe acompañarlo, esta criatura se puede desarrollar de manera normal. Los que son espirituales, los niños se abren a estos psicólogos y les dicen cosas como, es que yo vuelo encima de las nubes, es que yo oigo voces, es que yo veo a personas muertas, niños de 3, 4, 5, 6 años. Se están llenando las consultas de niños muy especiales y lo importante es poder acompañarlos correctamente. Y es sobre todo importante sensibilizar a los padres para que hagan este acompañamiento, no los castren y los dejen desplegar este potencial que hay en ellos. En los colegios lo tienen un poco más difícil porque son niños que son apartados de los grupos colectivos. Pero si los padres hacen este trabajo y los terapeutas los ayudan, pueden hacerlos inclusives dentro de los grupos. O sea que es cierto que realmente están bajando aquí torrentes de niños con capacidades elevadas de conciencia impensables para nosotros, que si se los deja expresar, dicen cosas que nosotros no nos podríamos ni imaginar. Sí, sí, tienes razón. Valentín. ¿Es acabado, Pepa? Sí, estoy gracias. Bueno, al amor de lo que decía Luis, has dicho antes que toda esta evolución es gracias a la actividad de Urano. Sí.
¿Durante cuánto tiempo va a estar activo Urano? Bueno, Urano por lo menos 2160 años. Ah, sí, bueno, entonces claro. Tenemos muchas esperanzas. Claro, porque si está claro. tan activo, Claro. al menos nos ayudará a algo, ¿no? Sí, sí. De todas formas, yo quiero romper una lanza. Yo hace muchos años que estoy en este camino, sí. Y yo he visto una evolución muy grande en la población, al menos a mi alrededor. Ah, claro. Yo hace 40 y pico años que empecé, no se podía hablar bueno, no se podía hablar ni tan siquiera, por ejemplo, si hacía yoga, porque te miraba la gente como diciendo, bueno, está más tumbada que ni sé, ¿no? Y en cambio, claro, esto yo lo he vivido en mis propias carnes, ¿eh? Y entonces, pero es que hoy en día hace yoga todo el mundo, ¿no? Y bueno, y otras cosas. O sea, yo estoy en grupos de Tai Chi y tal igual, y hoy en día hablar de las energías, hablar de tal, es que esto está ya muy generalizado. O sea, hay un gran colectivo de personas que al menos no saben de qué va, pero van por ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que mucha gente de esta también se meterá realmente en el camino del estudio y tal, como he hecho yo, ¿no? Entonces, yo confío. Lo que pasa es que, claro, a ver, si hemos hecho esta evolución en 40 años, pues imagínate esto multiplicado con estos niños que vienen y con todas estas cosas. Porque claro, lo que decía Pepa de los niños es que yo siempre he oído que ha habido niños que han dicho cosas, pero todo el mundo los callaba. O sea, a mi edad me decían, tú no hablas o hablas cuando ven las gallinas, ¿no? Esto era una expresión, por ejemplo. Y claro, estos niños pues los castraban de entrada ya. Si un niño de 3 años decía que volaba, pues ya vamos, ya desde el primer momento ya le castraban incluso sus fantasías. O sea, que incluso podían ser ciertas, la mayoría de las veces. Pero claro, ahora ya las cosas también están cambiando. Gracias a Dios. Sí, sí. Ya está, es todo. Pero ya me queda más tranquila, por esto de que Urano estaba aquí. Bueno, hay un dato ya, con esto quizá vamos cerrando, hay un dato que es importante conocer sobre la era de Acuario. En astrología, cada signo se divide en 3 decanatos, como sabéis. También cada era se divide igualmente en 3 decanatos. Entonces, Acuario, el signo de Acuario se divide en 3 decanatos. El primer decanato está regido por Saturno. El segundo decanato por Mercurio. Y el tercer decanato por Venus. Si una era son 2160 años y lo dividís por 3, tendremos 3 decanatos de 720 años. ¿Me seguís? Sí. De manera que si, según el maestro, la era de Acuario comenzó con lo de la reina Victoria a mediados del siglo XIX, si a eso le sumamos 720 años, tendremos el primer decanato de la era de Acuario regido por Saturno. Como sabéis, Saturno es el planeta de las crisis, pero al mismo tiempo el planeta de las oportunidades. De manera que Saturno, a lo largo de estos 720 años, va a ofrecer muchas oportunidades a la humanidad de crecer a través del conflicto en general o a través de situaciones un poco duras. Una vez que se acaben estos 720 años, comienza el segundo decanato, que está regido por Mercurio. Por eso se dice que en la parte media de la era de Acuario, la humanidad alcanzará un grado de iluminación que hoy en día no podemos ni concebir. La ciencia alcanzará cuotas
de descubrimientos e iluminación que hoy en día nos parecen que son impensables, milagrosas. Y también ayudará en la claridad de la humanidad a nivel individual y a nivel colectiva. Alcanzaremos una mentalidad iluminada y muy clara, sobre todo. Y en el tercer decanato de Acuario, este decanato está regido por Venus. Entonces, Venus rige la verdadera fraternidad universal, el verdadero amor universal. De manera que solo en el último decanato, en los últimos 720 años de la era de Acuario, es cuando toda la era de Acuario se transformará verdaderamente en una sociedad fraternal, una sociedad amorosa, a nivel individual y a nivel colectivo. Por eso es importante que tengamos esa perspectiva del tiempo. Y los maestros la tienen. ¿Y qué son 10, 20, 30 años comparado con estos 2160 años de la era de Acuario? No son nada. Por eso la jerarquía conoce el final, hacia dónde vamos y lo que se va a manifestar en el futuro a lo largo de estos 2160 años. Ellos ya lo ven, lo visualizan, porque eso está ya predestinado. Ahora, la velocidad, pues eso es lo que pues puede sufrir, evidentemente, algunos ligeros retrasos, porque el plan divino también, pues respeta el libre albedrío humano hasta cierto punto, más allá del cual pues el plan divino se impone. La cuestión es la clave está en que poco a poco la humanidad vaya atravesando esta era de Acuario, esta era de oportunidades, pues de la manera pues más armoniosa, más amorosa, más tranquila, más iluminada y con la menor fricción posible. De esto es lo que se trata. Si esta transición, pues la humanidad, pues o una parte de la humanidad, pues quiere hacerla pues de manera con fricción o con dolor, pues es libre de hacerlo. Pero el plan divino no se puede detener. Por eso hay que tener siempre confianza en la jerarquía, confianza en Shambhala, confianza en jerarquías superiores que están más allá de la propia jerarquía y de Shambhala. Nuestro planeta forma parte de otras jerarquías extraplanetarias. Forma parte de una familia de jerarquías en el sistema solar. Es decir, que la humanidad está siempre acompañada. Siempre acompañada. Por tanto, jamás nos desanimemos a pesar de las dificultades que puedan surgir en un momento determinado, porque todo eso no es nada en la visión de la propia jerarquía. Valentín, la última pregunta. ¿Será posible que podamos contactar con seres queridos que ya están en otro plano? Sí, está predestinado esto. Gracias a la ciencia. La ciencia, a través de los avances científicos y a través de instrumentos, pues logrará que podamos comunicarnos con los seres queridos. Sí. Esto ya estuvo a punto de hacerlo Edison, pero la humanidad todavía no estaba preparada. Eso lo explica el tibetano en uno de sus libros. Entonces, esto lo veremos en el futuro. Primero tiene que venir el descubrimiento del cuerpo etérico y del campo etérico, el mundo etérico. Y después vendrá
Pues el descubrimiento del plano emocional o astral y sus habitantes. Y después vendrá el descubrimiento en esta era del plano mental, gracias a los descubrimientos científicos. Ahora estamos en nuestros inicios, estamos en los inicios de estos descubrimientos. Bueno, pues si no hay más preguntas, os doy las gracias por vuestra atención y de todo corazón, pues seguiremos adelante, animados y haciendo de este mundo un lugar mejor para todos. Gracias.